el asesino que inspiró a Psicosis y la masacre de Texas. ¿Qué harías si descubrieras que tu vecino, ese hombre silencioso y extraño, guarda secretos tan oscuros que desafían la imaginación? ¿Y si esos secretos no solo te acechan, sino que también inspiraron las peores pesadillas del cine de terror? Prepárense, porque lo que van a escuchar les helará la sangre. En los tranquilos campos de Plainfield, Wisconsin, donde el viento susurraba entre los maizales y la vida parecía sencilla, se escondía una verdad tan retorcida que su eco sigue resonando décadas después. Aquí, en esta aparente calma, vivía un hombre que se convertiría en la pesadilla encarnada. Su nombre era Edward Theodore Gain, un nombre que, por sí solo, no dice nada. Pero, al pronunciarlo, la historia se tiñe de un horror incomprensible. La historia de Ed Gain no es solo la de un asesino, es la de un arquitecto de lo macabro. Nació en La Crosse, Wisconsin, en 1906. Su vida estuvo marcada desde el principio por una madre fanáticamente religiosa, Augusta Gain, quien le inculcó un odio profundo hacia las mujeres y todo lo que consideraba pecaminoso. Augusta era una figura dominante. Su palabra era ley. El mundo exterior, para Ed, era un lugar de depravación y tentaciones. Su madre lo aisló, lo mantuvo lejos de cualquier influencia que pudiera corromperlo. Con el tiempo, la pequeña granja de Plainfield se convirtió en una prisión, un santuario retorcido. Allí, Ed y su hermano Henry vivieron bajo la constante vigilancia y el adoctrinamiento de Augusta. Henry, a diferencia de Ed, intentó resistir. Intentó buscar su propia vida, su propia libertad. Pero la sombra de Augusta era demasiado larga. En 1944, un incendio forestal se desató cerca de la granja. Ed y Henry trabajaron para apagarlo. Pero algo salió mal. Henry murió. La versión oficial fue asfixia por el humo. Sin embargo, el sheriff, al investigar, notó algo peculiar. Henry tenía moretones en la cabeza. Ed fue interrogado, pero logró convencer a las autoridades de que había sido un accidente. ¿Fue realmente un accidente? ¿O la primera muestra de la oscuridad que Ed Gain ocultaba? La duda sembrada aquí es el primer escalofrío. La muerte de Henry dejó a Ed a solas con su madre. La relación se volvió aún más simbiótica, más asfixiante. Ella era su universo, su única conexión con la realidad. Pero la vejez no perdona. En 1945, Augusta Gain murió. Ed quedó solo, completamente solo. Un hombre de 40 años, aislado, sin la brújula moral, por retorcida que fuera, de su madre. Este fue el punto de inflexión. La represa que contenía sus impulsos más oscuros se rompió. La soledad, combinada con su obsesión por Augusta, lo llevó a un camino que nadie podría haber imaginado. Se dice que los primeros meses tras la muerte de su madre fueron extrañamente tranquilos. La granja, antes un hervidero de reproches y sermones, ahora era un mausoleo silencioso. Pero el silencio esconde horrores. Ed empezó a leer sobre anatomía, sobre la forma del cuerpo humano. Su fascinación no era académica, era morbosa. Poco a poco, sus visitas al cementerio local se hicieron más frecuentes. Al principio, solo observaba. Luego, empezó a profanar tumbas. Desenterraba cuerpos de mujeres, cuerpos que le recordaban a su madre. Lo que hacía con ellos desafía toda descripción. No era un vampiro, no era un caníbal. Lo que Ed Gain buscaba era una forma de traer a su madre de vuelta, o al menos de tenerla cerca de una manera muy, muy perturbadora. Los cuerpos eran llevados a la granja. Allí, en la penumbra de su hogar, en una atmósfera cargada de un olor dulzón y putrefacto, Ed iniciaba su obra macabra. No solo desmembraba los cuerpos, los usaba, creaba objetos, un tazón hecho con un cráneo, asientos tapizados con piel humana, máscaras faciales, incluso un cinturón hecho con pezones femeninos.
Su casa era un museo de los horrores, un altar a la muerte y a la obsesión, y nadie, absolutamente nadie en Plainfield sospechaba. ¿Cómo es posible que un hombre así viviera entre ellos sin ser descubierto? ¿Qué tan profundo puede ser el abismo de la mente humana para concebir tal depravación? La primera víctima conocida de Ed Gein fue Mary Hogan, propietaria de una taberna local. Desapareció en diciembre de 1954. Nadie la volvió a ver. Las investigaciones no llevaron a nada. La gente de Plainfield estaba nerviosa, pero no había pruebas, no había pistas, solo el silencio de una noche de invierno. 3 años después, en noviembre de 1957, otra mujer desapareció. Bernice Worden, propietaria de la ferretería local. Su hijo, el sheriff adjunto Frank Worden, fue quien la encontró desaparecida. Frank Worden sabía que su madre había estado atendiendo la tienda esa noche. Sabía que Ed Gein había sido uno de los últimos clientes que la vieron. Una corazonada, un presentimiento. Frank y otros agentes se dirigieron a la granja de Gein. El sol empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo ominoso. Lo que encontraron dentro de la casa de Gein los dejó sin aliento. Un horror indescriptible. Una escena sacada de la peor pesadilla. El cuerpo decapitado de Bernice Worden colgaba boca abajo en un granero, eviscerado como un animal de caza. Su cabeza estaba en el interior de la casa. Pero eso era solo el principio. Los agentes descubrieron los objetos macabros, los cráneos, las pieles, los huesos, un armario lleno de horrores. El hedor era insoportable, una mezcla de descomposición y algo más, algo enfermo y retorcido. Ed Gein fue arrestado esa misma noche. Su confesión fue tan fría como sus actos. Admitió haber matado a Bernice Worden y a Mary Hogan, y admitió haber profanado tumbas. La noticia se extendió como la pólvora. Plainfield, el pueblo tranquilo, se convirtió en el epicentro de una historia que estremeció al mundo. El caso de Ed Gein trascendió lo criminal. Su mente era un laberinto de locura y depravación. Fue declarado legalmente loco e internado en un hospital psiquiátrico. Pero el horror no terminó ahí. La historia de Ed Gein fue tan impactante que se filtró en la cultura popular. Se convirtió en la semilla de algunos de los villanos más icónicos del cine de terror. Norman Bates, el perturbador protagonista de Psicosis, de Alfred Hitchcock, un hombre dominado por la sombra de su madre muerta, quien guarda un oscuro secreto en el sótano. ¿Les suena familiar? Leatherface, el asesino de La Masacre de Texas, que usa máscaras hechas de piel humana y vive en una granja aislada, rodeado de una familia igualmente trastornada. La inspiración es innegable. Incluso Buffalo Bill de El silencio de los corderos, quien desolla a sus víctimas para crear una piel para sí mismo, tiene ecos de la depravación de Gein. Ed Gein murió en un hospital psiquiátrico en 1984. Su granja fue quemada misteriosamente poco después de su arresto. Algunos dicen que fue un acto de la comunidad para borrar el rastro del horror. Otros, que las llamas intentaban purificar un lugar manchado por el mal. Pero el fuego no pudo borrar la historia. La historia de Ed Gein es un recordatorio escalofriante de que el verdadero horror no siempre reside en monstruos de ficción, sino en los oscuros rincones de la mente humana. Es posible que existan otros Ed Gein ocultos a plena vista, esperando su momento en la oscuridad. ¿Qué tan bien conoces a tus vecinos? Si esta historia te puso los nervios de punta, dale un me gusta al video. Escríbenos en los comentarios qué habrías hecho tú en esta situación. ¿Crees que la sociedad actual podría detectar a un Ed Gein a tiempo? Comparte este video con alguien que ama el terror y recuerda suscribirte a No Mires Atrás para más historias cada noche. No creerás lo que realmente esconden estas historias. Link en la descripción.